Registro de Pyrodinium bahamense, Dinofice, en la laguna de Mandinga, Veracruz. Una revisión taxonómica. Por José Antolín Aque Castillo. En muestras de fitoplancton colectadas en 2002 en la laguna de Mandinga, en Veracruz, México, se encontraron células vegetativas del dinoflagelado Pyrodinium bahamense. Este dinoflagelado es un componente importante en aguas tropicales y subtropicales, ya que causa bioluminiscencia, pero además es productor de saxitoxinas, por lo cual tiene relevancia en el sector salud, ya que es un formador de florecimientos algales nocivos, causando el síndrome de envenenamiento diarreico por moluscos. La presencia de este dinoflagelado se conoce tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico. En un trabajo elaborado por Morquecho en el 2019, se nos muestra la distribución de esta especie en los diferentes estados de México. En color rojo se nos presentan los registros de eventos tóxicos y observamos que ocurren en el Pacífico tropical mexicano, en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La presencia del dinoflagelado se conoce en el Golfo de California y en el Océano Pacífico, en Baja California Norte. Aunque algunos de estos registros son en su estado de quiste. En el Golfo de México se registra la presencia de células vegetativas como de quistes en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. La laguna de Mandinga es un sitio importante en cuanto a la producción de ostión, que representa una de las actividades más importantes en el sector pesquero de esta localidad y en general del estado de Veracruz. Por lo tanto, la determinación precisa de la especie es de relevancia, ya que tiene implicaciones dentro de la normatividad pesquera. La taxonomía de este dinoflagelado se ha abordado bajo dos posturas: la existencia de dos variedades, es decir, la variedad Compresum y la variedad nominal bahamense, y bajo un enfoque donde se considera que se trata de una sola especie. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue realizar una revisión taxonómica de esta especie para nombrar adecuadamente al taxón encontrado en la laguna de Mandinga, considerando las implicaciones que puede tener en el sector salud. Para la realización de este estudio se revisaron muestras colectadas de fitoplancton en el 2012 y 2014 en la laguna de Mandinga. Se revisaron las muestras en fresco, en un microscopio óptico, y se verificaron las características morfológicas generales. Se revisó la literatura para saber el estatus taxonómico de la especie. La laguna de Mandinga se ubica en el centro de Veracruz, en el suroeste del Golfo de México. Es una laguna que consta de dos vasos grandes que se comunican al río Jamapa, que desemboca al Golfo de México por la ciudad de Boca del Río, al sur de la ciudad de Veracruz. Es una laguna salobre que mantiene estas características por lo general todo el año. La especie encontrada en la laguna de Mandinga corresponde con las características generales de la especie Pyrodinium bahamense. Tiene un cuerpo esférico, circular en vista ventral o dorsal, con un cuerno apical prominente, una espina apical muy gruesa y las características espinas antapicales, siendo una de estas muy larga y evidente.
Las medidas morfométricas corresponden a la talla del microplancton que es característico de esta especie. Las formas que se encontraron en la laguna fueron formas solitarias y no se registraron en forma abundante. De la revisión de la literatura se encontraron los siguientes registros en Veracruz. En la laguna de Tamiahua, por Gómez Aguirre en el 1998, donde reporta la variedad bamense, y lo importante de este registro es que menciona que de 1984 a 1986 lo encontró formando florecimientos algales nocivos tóxicos. El segundo registro corresponde a la laguna de Tamiahua por Figueroa Torres y Báez en 1999, donde solo mencionan el registro de la variedad bamense. En la laguna de Alvarado, Limoges y colaboradores en el 2013 reportan la presencia de la especie en forma de quistes en estudios realizados en sedimentos. Y el registro presente de la laguna de Mandinga, el cual corresponde a la denominada variedad bamense que encontramos en muestras del 2012 y de 2014. Hasta ahora solo tenemos el registro en muestras de fitoplancton provenientes de esta localidad. Pyrodinium bamense fue descrita por Plate en 1906 en el Océano Atlántico en las Islas Bahamas. Posteriormente, en 1931, Bohm describe la forma compresa que corresponde a la actual denominación de Pyrodinium bamense variedad compreso. La localidad tipo es el Golfo Pérsico y en su trabajo solo se muestra la figura con una descripción muy breve donde se menciona la forma comprimida antero-posteriormente de este organismo. En 1980, Steidinger y colaboradores formalizan la existencia de las dos variedades, Pyrodinium bamense, la variedad nominal bamense, y Pyrodinium bamense, variedad compreso. A través de las revisiones de diferentes trabajos e información de registros de toxicidad, los autores mencionan que las poblaciones tóxicas se deben referir como la variedad compreso. Y a partir de esta contribución se reconocen la biogeografía de las dos variedades. Posteriormente, la mayoría de los trabajos hacen referencia a estas dos variedades en correspondencia con la biogeografía de las variedades presentes en el Océano Atlántico, la variedad bamense, y en el Pacífico, la variedad compreso. Sin embargo, Balech en 1985 establece que no hay suficiente evidencia morfológica para designar las dos variedades y en su opinión dice que se trata de un solo taxón. Sin embargo, él mismo reconoce la posibilidad de que pudiese haber especies crípticas y señala que hace falta muchos estudios. A partir de este trabajo, la postura de denominar a las dos variedades o considerar la sinonimia es evidente en la mayoría de los trabajos que se publicaron después de esta fecha. En este siglo surge nueva información que rompieron los paradigmas anteriores. Vargas Montero y Freire en el 2003 reportan la presencia de las dos variedades en la costa del Pacífico de Costa Rica, es decir, las dos especies presentes en una misma localidad. Ladsberg y colaboradores en el 2006 reportan la toxicidad de Pyrodinium bamense, variedad bamense, en la región del Atlántico, siendo que se consideraba que la especie tóxica
se encontraba únicamente en la región del Indo-Pacífico. Morquecho, en el 2008, encuentra la variedad bamense en el Golfo de California. Gárate Lizárraga y González Armas en el 2011 reportan la presencia de las dos variedades en San José del Cabo. Toda esta evidencia se contrapone con lo que se conocía en cuanto a la producción de toxinas y la localización de las dos variedades en las diferentes regiones biogeográficas. En el 2015, Mertens y colaboradores realizan un estudio de biología molecular trabajando con cepas del Indo-Pacífico y cepas del Atlántico Caribe. Ellos encuentran que no hay suficiente distancia genética entre las poblaciones de la misma región, pero sí entre las diferentes regiones. Sin embargo, ellos concluyen que no es claro si los ribotipos tienen una correspondencia con las variedades descritas morfológicamente. Por lo tanto, sugieren evitar el uso de la denominación variedad y forma y sugieren interpretar las dos variedades observadas de una muestra de plancton como diferentes estadios de vida. Este trabajo ha marcado la postura de muchos investigadores posteriores que consideran la existencia de una sola especie. En el 2016, Cusick y colaboradores estudiaron los genes de luciferasa responsables de la bioluminiscencia de distintas cepas del Atlántico Caribe y encontraron dos clados que muestran la variación en las poblaciones de la misma localidad. Cuando ellos incluyen en sus análisis los registros que se tienen para el Indo-Pacífico, encuentran un tercer clado. Por lo tanto, concluyen una variación en la información de luciferasa de la especie Pyrodinium bamense. Cusick y Durán en el 2021 estudiaron el gen de codificación de saxitoxinas SXTA4 de cepas del Atlántico y Caribe. Encontraron dos genotipos presentes en las poblaciones estudiadas que varían en la posesión o carencia de 15 pares de bases. Ellos concluyen que la correlación entre las variantes de luciferasa y los genotipos de este gen podrían resultar en un potencial complejo de especies. Cuando ellos realizan el análisis filogenético de esta información, los genotipos con los 15 pares de bases se agrupan en un clado. Después de todas estas evidencias, podemos concluir lo siguiente. Las características generales de las formas de las células de las variedades que han sido propuestas, como es la compresión del cuerpo anterior posteriormente, la presencia o la ausencia de la espina apical y la formación de cadenas o la presencia de formas solitarias, permiten identificar las variedades que han sido propuestas. Existe evidencia molecular que respalda la posible existencia de un complejo de especies. También se reconoce la toxicidad potencial de las diferentes poblaciones de ambas variedades de la especie. Por lo tanto, para conciliar todas estas posturas taxonómicas, el taxón encontrado en la laguna de Mandinga se denomina Pyrodinium bamense morfotipo bamense. Muchas gracias.